Muy buenos días tengan todos ustedes. Seguimos en nuestras clases online. Espero que se le estén pasando bien, que estén a gusto en sus casas y que pues mientras de eso vamos a ir viendo lo que son nuestros temas, ¿verdad? Si nos damos cuenta ya vimos todo lo que fue la alternancia política que se empezó a dar en base a lo que viene siendo el Instituto Federal Electoral que se funda al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Sin embargo, ahora vamos a ver las responsabilidades del Estado que tiene en base a todo lo que podemos ir encontrando, ¿verdad? Antes que nada, por favor, y les ruego de la manera más atenta que vean los videos, ya que aquí ponemos inclusive qué actividades vamos a hacer, empezamos a investigar y no solamente pues hagan las actividades que les pongo en asignación y ya, ¿no? Y no vean los videos explicativos porque al final de cuentas lo hacen y a lo mejor tienen algunas dudas o lo están haciendo en algunas situaciones mal y lo podemos ir checando, pero a lo mejor lo que tenían que haber hecho pues ya estaba dentro de la explicación de los videos, ¿verdad? Por favor, quiero que lo vean porque también por ahí podemos a lo mejor tener unos malentendidos o problemas en los videos que a lo mejor son a veces muy extensos y no dejamos como que tantas actividades para que al final de cuentas pues aquí lo vayan entendiendo mejor. No me gustaría cargarlos de trabajo porque pues como podemos ver ahorita en estas situaciones pues no es estresante estar a lo mejor en casa y todavía con mucho trabajo pues estresa aún más, ¿no? Ya ni siquiera pondríamos atención en lo que en verdad deberíamos de ir viendo, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con nuestro tema, lo que es la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Estamos en la página para que ustedes nos puedan acompañar o si quieren pues ver aquí en mi libro, que es en la página 206, ¿verdad? Bien. Lo que viene aquí que dice que es la responsabilidad del Estado. Hasta ahora en este tema hemos analizado diversos hechos y procesos del ámbito político ocurridos durante los años en nuestro país, en especial los relacionados con los partidos políticos y los medios de comunicación, que ya inclusive hicimos un montón de análisis sobre ellos, ¿verdad? Bien. Ahora revisaremos aspectos en el ámbito social, en el cual el Estado también debe atender necesidades básicas de la población para lograr la convivencia pacífica y el desarrollo adecuado a todos los habitantes del país. Todo lo que habíamos dicho, nosotros tenemos obligaciones, pero también el Estado nos tiene que dar algunos derechos para que nosotros podamos vivir más plenamente, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues esto es como una fábrica en la que nosotros somos la mano de obra, pero ellos también nos dan algunos derechos, ¿verdad? Que pues más o menos se tiene que ir dando así, ¿verdad? Bien. ¿Por qué es importante que el Estado garantice los servicios de salud y educación? Procura que las personas cuenten con empleos dignos, que es una obligación del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado para cuidar el ambiente? A continuación, llevarán a cabo actividades que les permitan responder estas actividades, estas preguntas, ¿verdad? Como podemos ir dándonos cuenta, pues al final de todo, el Estado nos provee de ciertas situaciones para que nosotros las podamos aprovechar. Nosotros podemos tener educación, podemos tener salud, nosotros podemos tener un ambiente digno a lo mejor de trabajo que lo estipulan en una constitución, etcétera, pero que al final de cuentas esto se da para que haya un mejor manejo en la ciudadanía, ¿verdad? Bien, por favor, en la primera actividad que vamos a hacer, que es la del Actívate, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir porque luego hay muchas personas que como que no me entienden bien. El Actívate de la página 206 es el que vamos a hacer, ¿verdad? Que dice de manera individual, observa la fotografía y después en grupo, bueno, ahorita va a ser solos, conserven sobre qué saben acerca del empleo y el desempleo en México. ¿Quién se de las siguientes preguntas? Bien, me van a contestar las preguntas para que ustedes lo puedan aterrizar mejor en su libreta, por favor. ¿Cuál es el monto de un salario mínimo y para qué alcanza? ¿Ustedes cuánto creen que valga el salario mínimo y para qué debería de alcanzar ese salario mínimo, verdad? ¿Qué origina el desempleo y el empleo informal? El empleo informal son las personas que trabajan no en una empresa sino independientemente, como a lo mejor las personas que a lo mejor andan en cruceros, a lo mejor las personas que venden por cuenta propia, todas estas personas que no tienen ni seguro social, ni vacaciones, ni nada por el estilo, ¿verdad? Que inclusive ahorita por las situaciones que estamos viviendo en todo el mundo, pues estas se ven muy afectadas porque pues no tienen como que un salario fijo y al final de cuentas ahorita con todas las personas que no pueden salir, pues de igual forma tienen una baja en sus economías, ¿verdad? Bien. ¿De qué manera afecta a tu familia y a tu comunidad el desempleo y el empleo informal? Eso también por favor me lo mencionan. ¿Y cómo puede enfrentarse este desafío en nuestro país? ¿Cómo lo podemos atacar, verdad? Bien, al haber hecho esto ya después seguimos ahora sí con lo que es nuestro segundo subtema, que es la cobertura en salud pública. Este tema es un poquito largo y lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Al final de cuentas todo esto lo vamos a ir aterrizando poco a poco para que ustedes lo puedan entender mejor. Bien.
Ahora vamos a ver todo lo que es la salud pública y cómo se va manejando. Si nos damos cuenta, ya hemos checado un poco de la salud pública con Lázaro Cárdenas, ya lo vimos un poquito con Miguel de la Madrid, ya lo vimos un poquito con Gustavo Díaz Ordaz, ya lo vimos un poquito con Carlos Salinas de Gortari, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ir checando mejor y lo vamos a ir desenvolviendo un poco más, ¿verdad? Bien, en los últimos años, estoy empezando, los servicios de salud han mejorado el acceso a estos y se han masificado ampliando su cobertura a sectores más vulnerables de la población. Las estrategias emprendidas por el Estado mexicano se han orientado a la prevención y erradicación de enfermedades mediante las campañas de vacunación, con lo cual enfermedades como la difteria, la viruela, la poliomielitis y la rabia han sido controladas. Aquí a lo mejor también faltó poner a lo mejor la polio, ¿no? Que es la tuberculosis, que son enfermedades que antes eran como la de ahorita, la enfermedad que tenemos, pues también sucedía lo mismo, pero con este tipo de enfermedades, y que al final de cuentas, como no existía un sistema de salud tan amplio, pues muchas personas morían, ¿verdad? Y ahorita pues al tener estas de esos controles de calidad tan amplios, estas vacunas pues hacen que todo esto ya se haya casi erradicado, ¿verdad? Bien, como consecuencia de ello, en los últimos 50 años la esperanza de vida ha aumentado progresivamente hasta llegar a los 78 años en promedio, mientras que en 1950 el promedio era de 48 años, y nos damos cuenta morían muy jóvenes porque existían todo este tipo de enfermedades, ¿verdad? Y ahorita pues ya llegamos a un punto donde más de unos 30 años más que vivimos, que son los 78 años en promedio, ¿verdad? Porque inclusive hay que ver que ahorita la enfermedad que está atacando más no es el coronavirus, sino es lo que es la hipertensión, y la número 1 es la diabetes, ¿verdad? Bien. Vamos a seguir en la siguiente página, por favor, en la cual dice que la mortalidad infantil es otro problema y que se ha reducido. Su promedio anual es del 16%. También ha disminuido el promedio de las mujeres que mueren durante el parto, siendo 51 mujeres por cada 1000 partos, promedio que comparte con los principales países latinoamericanos, exceptuando a Cuba. Hay que tener en cuenta aquí algo muy interesante. Cuando se abre el sistema de salud y se puede emplear para que todas las personas puedan ir, hay cosas muy rudimentarias que antes pasaban en situaciones tan o que ahorita ya vemos más controladas, como es el caso a lo mejor de lo que es el parto, ¿no? Antes sus abuelas a lo mejor iban con las famosas parteras, ¿no? Que eran señoras que ayudaban en los partos, o que ellas mismas lo hacían. Sin embargo, cuando se abre toda esta apertura, pues estas personas, en vez de ir con una partera, pues ya iban ahora hacia el hospital y ya podían ser atendidas por médicos, y esto reducía el riesgo al momento de dar un alumbramiento, ¿verdad? Es lo que se va a ir dando. Bien. Las principales causas de muerte también se han modificado. Las infecciones comunes, así como las vinculadas con la desnutrición y la reproducción, han sido desplazadas por las enfermedades no transmisibles y las lesiones, que consideran más del 85% de las causas de muerte del país, lo que habíamos platicado, ¿no? Bien. El reto más grande de en materia de salud es hacer efectiva la medicina preventiva, que aminoraría los costos de hospitalización por enfermedades ocasionadas por aspectos como el tabaquismo o el consumo elevado de azúcares y grasas, lo que les había comentado, ¿no? El tabaquismo, pues prácticamente los cánceres que se dan en base a todo esto, y también el derivado de que muchas personas a veces de que fuman demasiado, y cuando llegan a tener problemas respiratorios, el tabaquismo lo que les hizo es debilitar sus pulmones, y por eso también se dan situaciones muy grandes como las neumonías, ¿no? Y en situaciones de azúcares y grasas, pues lo que es la obesidad, lo que es la hipertensión, lo que es la diabetes y todos estos problemas que se van a ir dando, ¿verdad? Aquí algo muy interesante que dice es que todas estas preventivas ayudarían a reducir los costos de hospitalizaciones, ¿no? Y es inclusive lo que pasa ahorita. No nos guardamos en nuestras casas porque a lo mejor el virus salimos y nos mate, sino aquí lo que pasa es que los sistemas de salud son tan frágiles, podríamos decirlo así, que no podrían estar en toda la población ayudando, sino que inclusive hay algo llamado triage, que el triage lo que hace es dividir a las personas entre grave, entre estable y entre sano, por poner un ejemplo, y entonces si tú vas enfermo, pues te tienen que dividir en ello, cuando inclusive el hospital está a su máxima capacidad, ¿no? Y eso es lo que ahorita todos quieren evitar, porque al final de cuentas es un sistema de contagio muy grande, y si esto se puede reducir, como ahorita lo estamos viendo que nos estamos quedando en nuestras casas, pues esto es lo que hace, es bajar todas esas situaciones, y entonces que el sistema de salud no pueda colapsar, ¿verdad? Es lo que también ayuda lo que es la medicina preventiva. Bien.
De acuerdo con la UNICEF, en 2018 México ocupó el primer lugar en el mundo en obesidad, lo que les había platicado. El infantil, el 70% de la población adulta en nuestro país sufre algún tipo de sobrepeso y el 30% de esto padece de obesidad, renglón en el cual solo superados por Estados Unidos con el 33.8%. Si nos damos cuenta, somos un país que es algo muy interesante porque somos países también que tenemos mucha desnutrición, pero a la vez estamos en los primeros lugares de obesidad, ¿no? Es algo muy interesante, ¿verdad? Bien. Vamos a terminar con este párrafo y ya en la segunda clase ya vamos a ir viendo todo lo que viene siendo esta pequeña tabla que la vamos a ir desmenuzando poco a poco y ya en base a eso pues ya vamos a ir haciendo las siguientes actividades y seguir viendo este capítulo, ¿verdad? Bien, que nos damos cuenta son cosas que a lo mejor las vemos sencillas, pero si las vamos desmenuzando podemos ir encontrando más y más temas que los podamos relacionar a todo ello, ¿verdad? Y que al final de cuentas todo esto se da en una situación pública que es la salud. Y imagínense ahora la educación, ahora imagínense a lo mejor las situaciones de desnutrición o las situaciones a lo mejor de infraestructura que se van a ir dando, etcétera, ¿no? Bien. Comenzamos, dice, en consecuencia, enfermedades como las infecciones parasitarias, diarreas y neumonías han sido disminuidas, mientras que la diabetes, ataques cardiovasculares y tumores han aumentado considerablemente. México destina alrededor del 10% de su presupuesto en atender a la salud de su población. Esto en base al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Todo lo que tenemos, todo lo que el México desarrolla o todo lo que México genera, pues el 10% de todo eso, o sea, si genera 1,000 pesos, por poner un ejemplo muy burdo, pues 100 pesos se van a ir a lo que es la salud. Que en situaciones a lo mejor vemos que 10% es muy poco, pero en todo lo que produce vemos que es un montón de dinero, ¿verdad? Y que al final de cuentas aún falta. Pero pues de dónde sacamos más, ¿no? Es lo que tenemos que ir checando. Bien. Pero las necesidades tenderán a aumentar mientras no se reduzcan hábitos como fumar, tomar refrescos o no hacer ejercicio. En contraste, en el grupo de edad de 5 a 14 años la desnutrición crónica es del 7.25%, lo que se había platicado, entre la población urbana y del casi el 15% en la rural. En enfermedades prevenibles como diarrea, desnutrición o anemia, ataca 3 veces más a un niño indígena que a uno que no lo sea. Por esto inclusive en muchas veces de las que hemos visto es que se le da mayor prioridad a las personas indígenas, ¿verdad? Porque son personas más vulnerables. Si recuerdan ustedes sus clases de geografía, pues ahí se podría ver la marginación, se podría ver la desnutrición, se podría ver todo lo que viene siendo estos factores que hacen que estas poblaciones que estén más alejadas de las ciudades pues estén más vulnerables, ¿verdad? Hasta aquí lo vamos a ir dejando, vamos a irlo viendo poco a poco. Me hacen por favor, lo vuelvo a decir por tercera ocasión, el actívate de la página 206 y me lo envían, por favor. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o situación me la pueden mandar y con gusto lo vamos a ir respondiendo. Nos vemos hasta la próxima.